Tengo el gusto de recibir aquí en el estudio a Viri Ríos, colaboradora de Milenio. Viri, bienvenida. ¿Qué tal, Pedro? Muchas gracias. Qué honor tenerte con nosotros aquí. Al contrario, el gusto es todo mío. A ver, por favor, danos tu análisis de este anuncio que da hoy Marcelo Ebrard. Bueno, Pedro, me parece que es evidente que Marcelo está tocando una puerta que no está abierta. Todos los líderes de Morena, en todas sus acepciones, nos han comentado que el proceso estuvo bien hecho, que ellos consideran que el proceso fue democrático y que no hubo irregularidades. Entonces, el hecho de que Marcelo Ebrard nos diga que él solo se va a mantener en Morena sí y solo si el proceso se lleva a cabo de nueva cuenta, pues me parece que sin duda es un Marcelo que lo que está anunciando es su salida del partido. Interesantemente, no anuncia su salida del partido como se había pensado para ir a Movimiento Ciudadano, sino que anuncia un paso intermedio, uno en el cual él empiece a cotizarse cada vez más alto en el mercado, a mostrar su poderío electoral en esta gran gira que anuncia que comenzará a mediados de septiembre de este año, y que eventualmente lo llevará a algo muy interesante, Pedro, que es la posibilidad de negociar con distintas facciones políticas el que él se convierta en su precandidato. A ver quién da más. A ver quién da más por Marcelo Ebrard. Quiero enfatizar que Marcelo Ebrard es una persona políticamente poderosa. No estamos viendo a cualquier candidato a la presidencia organizando una fractura. Estamos viendo a una persona con un poderío dentro del Congreso, dentro del Senado, con representación en prácticamente todos los estados y a quien hemos visto que es un candidato decente, con capacidad de jalar votos. ¿Le caería como anillo al dedo Movimiento Ciudadano? Yo creo que le caería como movimiento al dedo no solamente Movimiento Ciudadano, sino probablemente también a Morena, Pedro. Porque el voto que sigue a Ebrard es un voto muy similar al voto que sigue a Xóchitl. Esto quiere decir que probablemente Ebrard dividiría el voto de la alianza, el voto del frente opositor, y a lo mejor incluso solidificaría el voto de Claudia, porque muchas personas enojadas con la fractura que Ebrard está encabezando dentro de Morena, probablemente sentirían pues una mayor urgencia por apoyar a la legítima heredera del obradorismo, que es Claudia Sheinbaum. Hay versiones, obviamente las has escuchado, de que esto es una salida ya pactada para hacerle justo la chamba a Morena. ¿Tú descartas esa posibilidad? Me parece que sí la descarto, porque de haber sido una salida pactada, la salida más favorecedora para Morena hubiera sido la que le planteó el mismo López Obrador a Ebrard, que es que él fuera candidato independiente. De esa forma se aseguraban que Marcelo Ebrard no iba a tener una gran cantidad de votos, no iba a tener posibilidad alguna de ganar, y sí que jalara una parte del voto de Xóchitl y del Frente. Me preocupa también, y creo que esto es también evidencia de que no hay un pacto, el lenguaje, Pedro, que se escucha en Ebrard. Es un lenguaje muy duro, es un lenguaje en donde abiertamente se posiciona en contra de Morena y habla de sus vicios. Que Marcelo Ebrard se pueda salir de Morena pone en riesgo el llamado Plan C del presidente de obtener mayoría en el Congreso. Me parece que sí. Y ese, Pedro, pues esa es la gran razón y otro de los puntos que hace que haga agua el argumento de que esto es una cuestión pactada. Porque si vimos incluso en su evento del día de hoy, no es solamente morenistas quienes lo siguen. Hay miembros del Partido Verde, hay una coalición grande de diputados de distintas facciones políticas que están siguiendo a Ebrard y que podrían darle, ¿qué te gusta? 15, 20 puntos, 25 puntos en una elección presidencial. Y bueno, eso significaría de facto que se eliminara la posibilidad de mayoría para Morena. Para Movimiento Ciudadano, ¿convendría más ir con Marcelo Ebrard que en su caso con Samuel García? Mira, esa es una gran pregunta, Pedro, para la cual todavía no tenemos respuesta y creo que ni Marcelo mismo tiene respuesta. Y creo que la razón por la cual empieza esta gira, septiembre 18, es precisamente para medirse, para empezar a ser medido en encuestas, para empezar a ver qué tal sale en los careos comparado, digamos, con alguien como Samuel García, que hasta ahora había sido el candidato por default de Movimiento Ciudadano. Y Viri, hoy estuvo muy interesante la columna que publicaste con nosotros aquí en Milenio sobre esta nueva travesura del INE. Cuéntanos, por favor, un poco de esto que estás viendo sobre la
condicionante de darle un lugar a un diputado o diputada en situación de pobreza. Así es, Pedro. Bueno, como tú sabes y has cubierto, el INE tiene cuotas distintas que exige a los partidos para que impongan, por ejemplo, una proporción 50-50 de mujeres, para que tengan candidatos indígenas, candidatos que representan los movimientos de diversidad sexual, afroamericanos, etcétera, afromexicanos. Ahora agregaron una nueva categoría, Pedro. Y eso es algo que no solamente está a la vanguardia y que es nuevo en México, es muy probablemente nuevo en casi todos los países del mundo. Y es la idea de que el INE ahora va a requerir que cada facción política postule un candidato en situación de pobreza. La idea es que la pobreza es un grupo vulnerable per se y entonces tiene que ser sometido a las mismas condicionales que se manejan para otros grupos vulnerables como son los indígenas, las personas afromexicanas, etcétera. Es un debate muy interesante. Es un debate sin duda que nos llevará a cuestionarnos. Un primer paso es ¿por qué solo uno? Si vivimos en un país en donde el 36% de las personas viven en condición de pobreza. ¿Y esta condicionante es en detrimento de los espacios de los demás grupos vulnerables? Lamentablemente, por la forma en la cual el INE diseñó esta condición, se dan a los partidos 20 lugares y se les pide que escoge alguno de los grupos vulnerables para utilizar estos espacios. Eso quiere decir que si alguien en situación de pobreza utiliza ese espacio, será un espacio que lamentablemente, Pedro, ya no pueda ser utilizado por otro grupo como un indígena o como una persona afrodescendiente. En conclusión, Viri, ¿esta idea es buena o es mala? Me parece una idea buena, una idea muy de vanguardia, Pedro, pero una idea que todavía tenemos que pensar cómo aterrizamos bien. Perfeccionarla. Perfeccionar. Viri, pues te esperamos más seguido por claro acá, que por sí, favor. Pedro, cuando gustes. Muchísimas gracias por estar con nosotros. A ti.